Hemos estado enseñando de una serie de diferentes religiones y entonces vamos a seguir con eso. Entonces no voy a iniciar mi enseñanza con leer algo de la palabra de Dios, pero esta serie voy a estar titulando esta serie preguntas. Hemos hablado 2 veces de los testigos de Jehová y esta noche vamos a hablar de los mormones. Entonces tengo unas preguntas para los mormones y no sé si voy a terminar con todo de esa primera parte porque hay más datos de los mormones en verdad. Pero voy a hablar primeramente, esta noche es de preguntas para los mormones de su origen. Amén. Vamos a ver primeramente los tiempos de la formación del mormonismo. Aquí hay unos datos básicos del mormonismo. ¿Cuántos saben quién fue el fundador de los mormones? De la iglesia mormona. Joseph Smith. José Smith. Amén. Son 2 nombres bien básicos de los americanos, ¿verdad? Joseph y Smith. Hay muchos de los Smith. También, hermanos, esta religión fue fundada en 1830. Amén. ¿Cuántos vivían en este año? No levante la mano, hermano Dimas. Hace 1 año o 2 años yo busqué y tienen ahora como más de 17 millones de seguidores de la religión mormona. Esa religión fue fundada en Nueva York, el estado de Nueva York. No sé por qué, hermanos, pero está bien frío este estado. La mayoría del año tal vez se quedan ahí en la casa y se comienzan a pensar muchas cosas. No sé, ¿saben qué, hermanos? Cuando fuimos a Nueva York, a mí me di cuenta de algo. Aquí, como estamos, siempre hace calor aquí, ¿verdad? Nomás hay parte del año que es menos del calor que la mayoría del año. Entonces estamos aquí, como ustedes se portan como personas que no usan abrigos y todo eso. Pero ahí en Nueva York todos están así, hermanos. La mayoría llegan como que tienen mucho frío, aunque es el tiempo del verano. Todo el tiempo tienen sus gestiones, como que están bien acostumbrados a tiempo de frío. Y ahí en Nueva York me dijo que tienen a veces nieve. I don't know how on earth you'd say it, snowdrift. Cuando el viento sopla y mueve la nieve, a veces llega a estar como a lo más alto de los telephone poles, de las postas de los telefónicos que están ahí afuera, de las líneas de la electricidad. Llegan hasta ahí como, ¿cuánto? 30 pies de altura de esos montones de nieve. ¿Pueden imaginarse de eso, hermanos? Cuando esa religión fue fundada, había muchas denominaciones, como tenemos ahora, de los bautistas, metodistas, presbiterianos, y tantas religiones, denominaciones. Pero ¿saben qué, hermanos? Durante de esta época, había un predicador que se llamaba Carlos Finney. Y él estaba predicando lo que yo creo que es nombrado el segundo avivamiento grande de los Estados Unidos. ¿Saben qué? Él comenzó a predicar en la ciudad de Rochester, Nueva York. Y Joseph Smith empezó su religión en Palmyra, Nueva York. Hermanos, en lugar de buscar a Dios en un tiempo de avivamiento,
Joseph Smith buscaba religiones falsas, doctrina falsa y espíritu falso. Amén. Entonces, hermano, también en esa época, Rochester, la ciudad donde Charles Finney estaba predicando, nomás es como 32 kilómetros de Palmyra, Nueva York, donde Joseph Smith empezó su religión. Él estaba cerquita al avivamiento, en la época del avivamiento, y no escuchaba la palabra de Dios. Amén. En esa época también Peter Cartwright, uno de los metodistas que andaba tenían un circuito que predicaba de las iglesias metodistas ahí, creo que en Illinois o Indiana, no me acuerdo exactamente. Cuando no había ciudades grandes, él predicaba ahí en los ranchos de esos estados, predicando y predicando entre muchas iglesias pequeñas o casas. Él estaba ministrando pues dice aquí en la área de Kentucky y Tennessee. Yo pensaba que era Indiana y Illinois. La verdad es que también, hermanos, la ciudad de Palmyra, Nueva York, experimentó avivamientos también. Alrededor del año 1824 experimentaron un avivamiento espiritual ahí. Este avivamiento en particular afectó a los presbiterianos, metodistas y bautistas. Hermanos, escuchan del estado político de esta época, de este tiempo. Durante este tiempo tenían presidentes religiosos, muy religiosos, hermanos. John Quincy Adams fue presidente entre 1825 y 1829. Él es uno de los más religiosos que hemos tenido. Él y su papá, ¿verdad? John Adams es su papá. Los dos eran presidentes, y no me acuerdo cuál, pero uno escribió como un comentario de la palabra de Dios. Creo que uno escribió una devocional de la palabra de Dios. ¿Pueden imaginarse, hermano, del presidente Trump escribiendo un devocional ahora? ¿O que el presidente Biden? No sé qué contendría algo que Biden escribiría, pues creo que no puede escribirlo, pero alguien más puede escribirlo y poner su nombre. Muy breve. Amén. Pero las siguientes citas son de este sexto presidente de los Estados Unidos. La ley, dice, dada en el Sinaí, era un código civil y municipal, así como moral y religioso. Contenía numerosos estatutos de aplicación universal, leyes esenciales para la existencia de los hombres en sociedad, la mayoría de las cuales han sido promulgadas por todas las naciones que han profesado algún código de leyes. Hay 3 puntos de doctrina cuya creencia constituye el fundamento de toda moralidad. El primero es la existencia de Dios. El segundo es la inmortalidad del alma humana. Y el tercero es un estado futuro de recompensas y castigos. ¿Saben qué, hermano? John Quincy Adams, el presidente en este entonces, creía en Dios, creía que el ser humano podía morirse y creía en el cielo y el infierno. Amén. Supongamos que es posible que un hombre no crea en cualquiera de estos 3 artículos de fe y que ese hombre no tenga conciencia, no tendrá otra ley que la del tigre o la del tiburón. Las leyes del hombre pueden encadenarlo o condenarlo a muerte, pero nunca podrán hacerlo sabio, virtuoso ni feliz. Él escribió cartas con lecciones bíblicas a su hijo. Amén. También había un presidente entre 1829 y 1837 que se llamaba Andrew Jackson. Este hombre, aunque era un general también en la guerra, pero dice que él dijo, ese libro, hablando de la palabra de Dios, ese libro, Señor, es la roca sobre la que se asienta nuestra república. Hermanos, ¿cuántos políticos de hoy
de hoy en día están usando la palabra de Dios como la roca sobre la que se asienta nuestra república. Hay muchos que ahora no están llamando a nuestra nación como una república, la está llamando como una democracia. Es una mentira. Amén. Es una república. Dice, nosotros que recibimos con frecuencia esta vara de castigo, tenemos el consuelo de leer las escrituras que a quien él castiga lo ama y lo hace por su bien, para que recuerde su mortalidad y que esta tierra no es nuestra morada, y nos aflige para que podamos prepararnos para un mundo mejor, una feliz inmortalidad. Acude a las escrituras, las gozosas promesas que contienen serán un bálsamo para todos tus problemas. También dijo, Señor, estoy en manos de un Dios misericordioso, tengo plena confianza en su bondad y misericordia. La Biblia es verdadera, he entendido ajustarme a su espíritu lo más posible. En ese sagrado volumen deposito mi esperanza de salvación eterna por los méritos y la sangre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Presidentes religiosos que se sabían de la palabra de Dios. Entonces, el mormonismo nos surgió durante de una edad oscura espiritual de los Estados Unidos, pero en un tiempo de avivamiento. Entonces, Joseph Smith y el resto de los primeros mormones tuvieron fácil acceso a la verdad. En lugar de escoger la verdad, rechazaron el cristianismo y en verdad no tienen excusa. Amén. Tenían la luz verdadera ahí y rechazaban la luz verdadera. Así es. Encontraron a unos ángeles de luz. De hecho, afirman también que la Biblia que usamos en inglés, el King James, es escritura. Amén. Tiene sus otros libros también, y esos no están de acuerdo con la palabra, con la Santa Biblia de los King James. Pero voy a leer desde Romanos 1, 21 al 26. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por el cual también Dios os entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta causa Dios os entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esa primera parte se aplica a los mormones, ¿verdad? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Amén. También voy a hablarles por un tiempo de la vida de Joseph Smith. No vamos a hablar de eso por mucho tiempo, hermanos, pero la madre de Joseph Smith, de José Smith, Lucy Smith, ella tenía opiniones religiosas extremistas y teorías supersticiosas. Avergonzó a la iglesia mormona con la publicación de un libro titulado Bosquejos biográficos de José Smith y sus progenitores durante muchas generaciones. Este libro se conoció como Historia de la Madre Smith. Se publicó en Liverpool, Inglaterra, pero Brigham Young, un presidente de los mormones, se enteró de sus muchos errores. Lo suprimió y le dijo que si alguna vez se publicaba, solo sería después de que los errores se corrigieran cuidadosamente.
Ella no estaba educada y su hijo no tenía mucha educación tampoco, José Smith. Entonces, por causa que ella no era muy educada, creen que alguien más escribió este libro. No fue la autora real de la historia de la madre Smith y fue escrita por la señora Martha Jane Norton Corey. También era adivina. El padre de José Smith era un místico supersticioso. Pasó su tiempo cavando en busca de tesoros. Practicó la adivinación. Tenía una piedra vidente, varitas saurí, talismanes y magia ritual en su búsqueda de tesoros. Buscaba especialmente el tesoro del capitán Kidd. Hubo informes de los vecinos que él comenzó a falsificar dinero con otro hombre. Le dio al Estado todas las pruebas que necesitaban para evitar la sanción. El legado de los Smith dice que después de mudarse a Palmyra, Nueva York, los Smith no fueron muy bien recibidos por sus vecinos. 60 de sus vecinos firmaron declaraciones juradas hablando del carácter moral completamente indigente de los Smith y su adicción a vicios. Otros vecinos hablaron de la capacidad de José Smith para inventar la mentira más descabellada sin perder su compostura. Entonces todos sus vecinos le conocían como un mentiroso. José Smith nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont. Fue asesinado en la cárcel en 1844 por una turba. La primera visión y el avivamiento que sucedió, que él dice que él vio esa visión y todo eso, sucedió en Palmyra, Nueva York. Está registrada en la Perla de Gran Precio, un libro que ellos tienen. Y él afirmó que el evento que lo impulsó a buscar a Dios fue un avivamiento en Palmyra en 1820. Pero, según la historia, los líderes religiosos de las iglesias en esta área no mencionan ningún avivamiento en Palmyra en 1820. Y José Smith no mencionó lo que aconteció, esa visión, hasta 20 años después. Pueden imaginarse, hermanos, si él vio una visión, que él, en verdad, lo que él dijo, que él se quedaría tan callado por 20 años y luego decir a todo lo que sucedió. No me puedo imaginar de eso. Si realmente sucedió, fue el fundamento del mormonismo. ¿Por qué no se mencionó esa visión? José Smith afirmó que cuando los contó a otros, esta visión inmediatamente después fue muy perseguido. La evidencia revela que nadie supo de esta visión hasta 20 años después. También existen múltiples relatos de esta primera visión. Orson Pratt publicó un relato de esta visión alrededor de 1840. Joseph Smith publicó un relato en 1842, en el que habló de los dos dioses que se le aparecieron. Le dijeron que no se uniera a ninguna iglesia existente. En 1831-32, Joseph Smith escribió una visión inédita de esta visión. Este relato no menciona reavivamientos, fuerzas malignas que lo habían dominado, ni a Dios al Padre. Solo menciona a Cristo. Un profesor de Brigham Young University ha reconocido otra versión. Esta visión afirma que Joseph Smith tenía 14 años en el momento de la visión. Se mencionan muchos ángeles. En lugar de una columna de luz, había una columna de fuego. Se menciona dos personas distintas, pero nunca se dice que sean Dios el Padre o Jesucristo. El ángel que se le apareció en sus visiones supuestamente era Moroni, pero en una de ellas José Smith cometió el error de llamarlo Nephi. Nephi es en realidad un personaje del libro de Mormón que supuestamente vivió muchos años antes que José Smith. En el Centro de Visitantes Cristianos de
Nauvoo, Illinois, hay una cosa que representa 9 versiones diferentes de la primera visión que él tuvo. Entonces, hermanos, la base del mormonismo, creo que vamos a hablar de más en una semana, hermanos, de la origen de los mormones. Pero la base, como que él tuvo diferentes personas que publicaron 9 versiones diferentes de la primera visión que él tuvo. Pueden imaginarse, hermanos. Pero estoy bien agradecido, hermanos, que yo no tengo 9 diferentes versiones de la palabra de Dios. Amén. 9 diferentes versiones de lo que Jesús dijo. Pero yo tengo la santa palabra aquí. Y aquí es la base de mi vida. Amén. Aquí es la base de mi doctrina. Aquí es la base de todo lo que hago. La palabra de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Si quieren pasar los tarde, hermanos, vamos a orar por unos momentos esta noche. Aleluya.